Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para el auditorio de Fáctico Periodismo Digital. El día de hoy, invitado de lujo, tenemos al licenciado Marcelo Figueroa. Él es el responsable del archivo histórico del estado de Chiapas. Aparte, yo recuerdo, Marcelo, en la universidad, cuando estudié la licenciatura en Historia, ir a visitarte y revisar esos maravillosos periódicos del Nacional de los 50, de los años 40. Es como ese acercamiento a la historia de Chiapas, a la historia de Soconusco, de Tuxtla. Creo que tienes la historia de todos los municipios de Chiapas en tu resguardo. Es un archivo enorme. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal, Cristian? Me da mucho gusto estar aquí contigo. Ciertamente lo que tú dices, ¿no? Los archivos son fundamentales en la historia de los pueblos, en este caso, esta entidad chapaneca, ¿no? Que es tan maravillosa. Sí, y pues ahí estamos trabajando con los archivos, ¿no? En los diferentes soportes documentales. Mencionabas tú lo de la hemeroteca, ¿no? Donde se encuentran infinidad de periódicos de diferentes épocas, años, diferentes tipos de periódicos, empresas editoriales que nos muestran un reflejo de lo que es la historia de Chiapas. Yo estoy viendo que estás muy movido en los diferentes municipios, sobre todo en Tapachula. Veo que te estás moviendo mucho en la UNACH, visitando los diferentes archivos, porque hay una nueva ley de archivos que se está aplicando. ¿Cuáles son estas innovaciones que vienen con este nuevo gobierno que ustedes están tratando de crear esta cultura? Si bien es cierto, hoy en día contamos tanto con una ley general de archivos y una ley estatal, ¿no? La ley de archivos del estado de Chiapas, publicada en el año 2020, en el 5 de agosto, permite que hoy en día los archivos estén en mejores condiciones, ¿no? Pues obliga a todos los sujetos obligados a contar con mejores archivos debidamente organizados. Eso a mí en lo personal pues me alegra, ¿no? Yo que he trabajado ya tantos años dentro de los archivos, ¿no? Tengo 29 años trabajando dentro de esta materia, ¿no? Con un aprendizaje pues exorbitante, ¿no? Donde conocemos de la historia en sus diferentes facetas, ¿no? Y es a través de esos documentos que a diario trabajamos en la cuestión de la organización, ¿no? Porque de ahí es donde nosotros aprendemos, ¿no? Esa es la oportunidad. Y pues esta ley, pues como te decía, los sujetos obligados nos obliga, válgame la redundancia, pues primeramente a identificar ese patrimonio cultural, ese patrimonio documental, que tenemos esa obligación nosotros de preservar, ¿no? De conservar y preservar. Entonces, pues yo celebro, ¿no? Que hoy en día contemos con esas leyes donde cada sujeto, ya sea tanto del orden federal, el estatal y en este caso de los ayuntamientos, que pues reflejan que hay una falta de interés por parte de sus autoridades en la mayoría de los casos, ¿no? No lo digo con el afán de ofender a nadie, ¿no? Pero se ve ese reflejo cuando visitamos los diferentes ayuntamientos, ¿no? Y encontramos que no hay archivos, que son los ayuntamientos o los municipios que tienen archivos son muy contados, ¿no? Se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Y es ahí donde vemos la realidad de esta materia, ¿no? Con respecto a los archivos. ¿Qué le podrías comentar al público en general? Historiadores, archivistas, antropólogos, pero para el público común, el de a pie, ¿por qué resulta tan importante la inversión, la preservación y el trabajo de los archivos en Chiapas? Yo creo que en esto nos debemos de sumar todos. Primeramente tengo que hacer hincapié en eso, ¿no? Desde lo que es el gobierno y lo que es la ciudadanía es fundamental, la sociedad, ¿no? En esto, ¿no? Y derivado de esa visión que tenemos hacia los archivos, una realidad, los archivos carecen de recursos, ¿no? Y creo que es necesario, independientemente de que las autoridades pongan los ojos en los archivos, porque yo decía, y siempre lo he manifestado, ¿no? Los archivos, se de cuenta que es como un edificio, ¿no? Es la estructura de la institución, ¿no? Si uno hay un archivo se desconoce su historia, ¿no? Entonces, por ahí, hoy mencionaba dentro de una capacitación que yo realizaba, pues que el que no conoce su historia
está destinado a repetirla, ¿no? Entonces es fundamental que en el caso de la sociedad pues también coadyuve. Yo siento que tiene una posibilidad, todos aquellos que tengan esas posibilidades de coadyuvar para el enriquecimiento de los archivos, es fundamental, es bienvenido, ¿no? No nos podemos cerrar a eso, ¿no? Eso es lo que observo, ¿no? Desde una aportación, yo no puedo pensar en una forma lucrativa, porque lo que hago es servir y trabajar en los archivos con la intención de darle al ciudadano lo que hay, ¿no? Los archivos, si no son de alguna manera consultados por la ciudadanía, llámese estudiante, investigador, profesionista, aquel que tiene una necesidad por un asunto legal, en realidad los archivos no tienen razón de ser. Entonces tenemos nosotros que buscar los medios necesarios para tener en mejores condiciones los archivos. Eso es fundamental, que entendamos esto, ¿no? Y pues es algo que creo que el interés, yo creo que debe ser de todos, ¿no? Debe ser compartido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo decir con respecto a esto. Y ahora que has ido viajando, porque sé que has estado viajando por todos los municipios, haciendo una especie de diagnóstico, incluso acompañado por funcionarios federales como Mireya Quintos, ¿qué es lo que más adolece o qué es lo que está faltando en este diagnóstico en los municipios de Chiapas? Sí, es cierto. La verdad es que nos hemos encontrado en esas visitas. Yo celebro haber estado visitando esos lugares con personalidades como funcionarios del Archivo General de la Nación, ¿no? La maestra Mireya Quintos, el titular del Archivo General del Estado, el maestro Martín Palacios. Pero enfocándonos a esas visitas, lo que encontramos dentro de esa realidad, y que es una triste realidad, es que en muchos de los ayuntamientos se carecen de archivos. ¿Sí? Hay algunos municipios, algunos ayuntamientos que están con el interés, como también lo es aquí el municipio de Tapachula, ¿no? Que tienen un interés por rescatar y preservar su patrimonio documental, ¿no? Es uno de los pues municipios más importantes de Chiapas, de lo que es Tapachula, ¿no? Pero he visitado, como ejemplo te pongo Huixtla, ¿no? Y prácticamente no encontramos archivo, ¿no? La Ley de Desarrollo Constitucional para la Administración Pública Municipal contempla que deben de contar con cronistas. Sí, el cronista, si quisiéramos aprovecharlo, sería un personaje bastante importante para la cuestión de empezar a hacer el trabajo de rescate de los archivos, ¿no? Dentro de los ayuntamientos, ¿no? Sin embargo, pues veo esa realidad. Todavía hay ayuntamientos. De los 125 municipios que existen en el estado de Chiapas, es una minoría los que tienen, hablando de archivos históricos, porque pudiéramos pensar, es que hay archivos municipales. No es lo mismo hablar de archivos municipales que hablar de archivos históricos. En la ley de archivos, en su artículo 125 habla de esa obligación que tienen los ayuntamientos, ¿no? De contar con archivos generales. Sin embargo, se observa dentro de eso, si lo vemos y lo podemos interpretar la ley, está hablando de como archivos generales, archivos donde tengamos que concentrar todo lo que genera la administración pública municipal, y no como un archivo histórico en sí, ¿no? Entonces los ayuntamientos deben de tener esa parte, ¿no? de tener un archivo histórico municipal donde pues se resguarden todos esos documentos que son importantes para el propio municipio, ¿no? Si yo te dijera que dentro de esas carencias que tienen los municipios, no tienen su documento de identidad, llamémosle un decreto de creación. Muchos no tienen un decreto de creación. Es cierto, hay municipios que datan desde la época, ya sea de la colonia o antes de la colonia, ¿no? Y difícilmente podemos encontrar un documento, ¿no? Hipotéticamente conocemos cuándo nacen algunos pueblos, algunos municipios, pero muchos de ellos no tienen un decreto de creación, un decreto de elevación de pueblo a villa y de villa a ciudad, porque no han tenido o no tienen los archivos hoy en día, y toda su información se ha perdido.
Eso es lo que yo también visualizo dentro de este diario vivir, ¿no? Dentro de los archivos. ¿Por qué? Porque el Archivo General es un lugar donde llegan y abrevan cualquier investigador, cualquier cronista, cualquier servidor público, tanto de lo que es el gobierno estatal como del gobierno municipal, y son esos puntos los que es muy constante ver, ¿no? En las consultas, ¿no? Que andan solicitando, andan buscando información respecto a sus municipios, porque no tienen esos documentos que son vitales para lo que es el antecedente histórico del municipio, ¿no? Aprovechando que metiste el tema de los cronistas, está el perfil del historiador. Ajá. Tenemos una licenciatura en historia por UNICACH, por UNACH, pero aparte está el perfil del cronista, que parece que hay como un romance, pero de pronto también hay diferencias, ¿no? Yo veía en Escuintla, hay un historiador que se llama Sánchez Lima, que lo acaban de nombrar cronista. Así es. Y metió ahí a la mesa una controversia que de pronto no acababa de encajar esta ayuda o esta relación entre la crónica y el desarrollo de un documento histórico, ¿no? Entonces, o de una investigación histórica. ¿Cómo ves tú esto? Porque el cronista debería de acercarse a los archivos, y a veces pareciera que no se acercan mucho, ¿no? Y es tal vez el historiador el que más viene a esto de las fuentes primarias. ¿Cómo ves el panorama entre cronistas e historiadores? Sí, es cierto, es que el cronista pues consulta muy poco los archivos. Eso, los que estamos al servicio de la ciudadanía en en esta actividad con los archivos, pues observamos quién es el que llega y consulta, quién es el que solicita la información, y el que más consulta es el historiador, y eso nos hace tener pues una visión de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el historiador, yo no digo que todos los cronistas hagan lo mismo, ¿no? Hay cronistas serios, vamos a encontrar algunos que sí pudieran hacer trabajo de investigación, ¿no? Sofía Mireles siempre ha hecho trabajo de investigación hasta donde yo tengo conocimiento, cronista, ¿no? De Tonalá, ¿verdad? Sí, cronista de Tonalá. El licenciado José Luis Castro, en paz descanse, era uno de los personajes y cronistas que se dedicaban a construir la historia, ¿no? Siendo cronista era muy exigente en lo que hacía, ¿no? Y de esa manera pues hacía muchos trabajos de investigación, y prácticamente sus trabajos que realizan, pues también observo que son sobre la tradición oral, que es muy respetable la tradición oral, pero sabemos nosotros, los que, tanto los archivistas como los historiadores, sabemos nosotros que los trabajos más serios son los que tratan de fuentes primarias, ¿no? Donde pues hay un sustento que nos va a permitir, pues es un momento dado de verificar la veracidad de lo que estamos escribiendo. Lo vamos a encontrar, ¿de dónde? En los archivos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un cronista y un investigador, ¿no? El investigador es analítico, es crítico, bueno, pues tengo, le digo, tanto amigos historiadores como cronistas, ¿no? Pero eso es lo que observo, esa es la realidad, ¿no? Que se ve dentro de los archivos. Que es difícil, ¿no? Llegar a tu archivo, porque es uno de los más grandes de Chiapas, ¿no? Sí, no te puedo decir que no tiene carencias, tiene carencias en cuanto a todavía lo que son esos procesos de organización. Falta mucho por hacer todavía, ¿no? Yo no le pudiera decir acervo, ¿no? Grupos documentales, porque en realidad son grupos documentales que están ahí resguardados, que aún todavía, algunos no hay todavía un principio de organización, algunos están en proceso de organización, otros sí ya cuentan con sus inventarios, sus instrumentos de consulta, ¿no? También, ¿no? Pero pues es como en todos los archivos, ¿no? Si y te pongo como ejemplo este archivo, ¿no? Este archivo yo veo que está trabajando pues con energías y con ganas de hacerlo, ¿no? Observo ahí los trabajos que hacen, ¿no? De cuanto a la organización, la digitalización, lo que son la transcripción de los documentos, ¿no? A través de los trabajos paleográficos. Pero hay necesidades, si que es un archivo más pequeño tiene necesidades, ahora un archivo como el Archivo General, que está un poquito más grande,
pues las necesidades también son mayores, ¿no? Entonces, y a veces pues es más la necesidad que las posibilidades, ¿no? Entonces, pues tenemos que trabajar con eso, pero aquí lo que cuenta es, en el caso de los que trabajamos dentro de los archivos, es el interés y el amor a ellos, ¿no? A esos acervos, ¿no? Que pues nos proporcionan un montón no sé si a ti te pase esa parte, ¿no? De cuando te encuentras un documento que pues eres el primero en ver, ¿no? Y en conocer y disfrutar de eso, ¿no? De saber que eres el primero que tiene a la luz un documento que te proporciona una información y que vas a ser el primero en conocer esa información. Pues eso es lo bonito de trabajar en los archivos, y más enfocado a lo que es el tema de los archivos históricos, ¿no? Había ahorita me emocioné con los temas ya más específicos de lo que se puede encontrar en el archivo. Me llamó mucho la atención esta parte de Adolfo Ruiz Cortines, el presidente, ¿no? del famoso desarrollo estabilizador, que empieza con esto de las brigadas de alfabetización y que de pronto en tu archivo y bueno, también aquí en el archivo de Tapachula te topas con cómo se empiezan a conformar estos maestros que vienen a alfabetizar, que creo que les pagaba la comunidad. No sé si nos podrías contar un poquito, porque sé que has trabajado mucho este tipo de documentos. Sí, dentro de los trabajos que nosotros hacemos el trabajo de rescate de documentos, ¿no? Si a nosotros nos dicen, es que allá en aquel cementerio, ahí en una lápida hay documentos, pues ahí hemos ido, ¿no? Si está en el basurero, pues al basurero tenemos que ir, ¿no? Para rescatar esos documentos. Es parte del trabajo del archivista, ¿no? En el que no se debe de, pues, ni el hacer este tipo de trabajos, pues como vulgarmente decimos, ¿no? Ni arrugar la cara, porque estamos ahí para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Tenemos que pensar en lo que es el rescate y la preservación del patrimonio documental, es decir, de esos documentos históricos que nos proporcionan una información maravillosa. Y pues derivado de eso, pues han llegado pues documentos como eso, ¿no? Como de la campaña nacional de alfabetización, que desde que lo que yo observo tal vez ahí pudiera ver de un poquito más atrás, ¿no? Sin embargo, en la época de Ruiz Cortines es algo que pues tuvo un auge mayor, ¿no? Y de esta manera, pues en el archivo general vamos a encontrar con respecto a ese tipo de documentos, desde las boletas de los alumnos, ¿no? Las calificaciones pues con esta campaña, ¿no? Y documentos donde le otorgaban al maestro, los enviaban a algún lugar del estado, ¿no? Y era la comunidad quien se hacía cargo pues de lo que era la manutención, lo que es la vivienda, ¿no? Para que tuviera un lugar donde quedarse, ¿no? Entonces, los maestros, como hoy en día, ¿no? Por ahí hay algunas campañas también que así suceden, ¿no? Todavía, ¿no? Pero en aquel entonces, pues las necesidades eran mayores. Con respecto a la educación, pues Chiapas, si nos remontamos un poquito más atrás, en la época de don Francisco León, ya a finales y principios, tanto a finales del siglo XIX, al principio del XX, es cuando este gobernante es uno de los primeros que se interesa por traer maestros, ¿no? Y también eso es parte de lo que encontramos en los archivos, ¿no? En los informes, los de gobierno están, ahí se refleja esta información de que se trajeron maestros. ¿De dónde? De Guerrero, de Oaxaca, ¿sí? Para enriquecer la educación en Chiapas. De ahí hacia adelante se han hecho muchos intentos por querer ayudar en la parte esa de la alfabetización, ¿no? Entonces, pues Chiapas en la época de Ruiz Cortines es otro tanto, ¿no? Otro interés por querer continuar con esos intentos de seguir alfabetizando y educando a los niños de la entidad chiapaneca, ¿no? Que hace falta mucha investigación sobre eso, ¿no? Así es. Son temas que quizá no han tenido mucho interés por parte de los investigadores, ¿no? A veces se enfocan en otras épocas, ¿no? Mucho más atrás. Y la época contemporánea tiene muchos temas pues en el que pudiera también pues de alguna manera pues hacer trabajos de investigación. El tema de la religión es otra muy importante, pero yo ahí observo con calles, ¿no? así es, desde
Quema de santos. La quema de santos, ¿no? Y que se pues tiene mayor auge aquí en Chiapas con el gobierno de Víctor Hugo Grajales, sí, pero pues ya de don Raimundo Enríquez, ¿no? En el 28 ya siguiendo la línea. ¿Estos documentos aparecen en el archivo en la prensa? ¿No estaba como muy maniatada la prensa? ¿O dónde están? La prensa de alguna manera sí estaba maniatada, como tú dices, ¿no? Pues si analizamos los periódicos vamos a ver que pues no hablaban mal de los gobernantes, ¿no? De alguna manera tenían esa pues la sujeción del gobierno, ¿no? En el que no es mejor me tengo que callar, ¿no? Porque no hay de otra. Así es esa parte, ¿no? Pero cuando leemos los documentos que hemos encontrado con respecto a este tema, vemos que es otra la realidad, ¿no? La sociedad civil, la misma religión, todos los que profesábamos o profesaban una religión en ese entonces, pues estaban siendo oprimidos por de alguna manera, ¿no? Porque ¿qué pasaba? En el caso de Chiapas, de acuerdo a lo que observamos dentro de los documentos, primeramente existían nada más 11 ministros religiosos que tenían esa autorización para oficiar. Imagínate tú en la entidad federativa, que es un territorio bastante grandecito, con regiones totalmente diferentes, donde los pueblos están, si hoy es complicado llegar a un pueblo, en aquel entonces era mucho mayor, ¿no? Y imagínate para un sacerdote que le daban dentro de esa jurisdicción que le tocaba para oficiar, que era tan grande, no podía cumplir con lo que los feligreses en su momento le solicitaban, ¿no? Que era el de una celebración. Y para hacer una celebración religiosa, pues tenía que estar autorizado en ese momento por gobernación o por el gobierno del estado de Chiapas, en quien se delegaban algunas funciones con respecto a lo que esta ley exigía, ¿no? Y encontramos dentro de lo que es estos documentos la situación que vivían los pueblos. Desde había gente que estaba a favor del mismo gobierno, ¿no? de que hubiesen tomado esas medidas, ¿sí? Donde algunas personas, aquí hay documentos de Tapachula, allá en el archivo, donde pues ahí en esos documentos encontramos que hay personajes que estaban a favor de lo que el gobierno había impuesto con respecto a la religión, ¿no? Esa opresión que tenía el gobierno hacia la religión, ¿no? Entonces vamos a ver que siempre van a haber opiniones encontradas en este tema de la religión ahí dentro de esos documentos, ¿no? Otros por otra parte de la sociedad pues exigía pues que les permitieran apegándose a la Carta Magna, ¿no? A la Constitución, que pues existen derechos en profesar una religión, pues que se les permitiera, ¿no? Entonces, pero pues la prohibición estaba muy muy rígida en ese momento, ¿no? Y donde lo vemos en ese tipo de documentos que están ahí dentro de los archivos, en este caso del Archivo General, ¿no? Pero pasa algo con respecto a este tipo de temas en la cuestión de la religión, y lo platicaba yo hace algunos días atrás con un historiador de la UNACH. No cualquiera quiere tomarlo como un tema de investigación. No sé si en el caso de me decía el historiador, no, es que quién va a querer que los comulguen, ¿no? ¿Sí? Entonces ves que esos temas, esos documentos, aun cuando es muy importante, a veces no es muy poca la gente que los consulta, ¿no? Porque pues nadie quiere construir una historia a partir de ahí, ¿no? No, y creo que tienes razón, porque recordarás a Ignacio Comonfort, que estaba haciendo las leyes de reforma, ¿no? Ya las iban a jurar y a firmar, y llega la mamá, ¿no? Que era muy religiosa, y le dice, pues te vamos a excomulgar, y hijito, agarra juicio, regresa a las buenas andadas. Y bueno, al final Comonfort se mete en autogolpe de estado y echa para atrás todo, que la mamá le dejó de hablar. Entonces la religión, como dices, pues tiene un impacto muy fuerte. ¿Te acuerdas de este presidente que se declaró muy macho? José López Portillo, que
la mamá le pidió que trajera al Papa, ¿no? Y traen a Juan Pablo II y le decían, es que es anticonstitucional, pues ¿cuánto es la multa? Yo pago, ¿no? Entonces, todavía, como bien dices, la religión tiene un impacto muy, muy fuerte. Yo te quería comentar algo, ahorita que ya estás hablando de religión, quiero saltar a hablar del Partido Acción Nacional, del PAN. Porque fíjate que yo pertenecí en algún momento al Registro Agrario Nacional en el proyecto de conservación de archivos. ¿Tú recuerdas que creo que el río Sabinal hubo una inundación y tiraron documentos ahí en el río y bueno, fue todo un escándalo? Y se hizo un proyecto de restauración. Pero toda la razón tienes al mencionar esto de la prioridad política, ¿no? del plan de gobierno, porque yo no me puedo quejar de este gobierno porque me han dado las cosas con medida, lógicamente, pero se han dado. Pero recuerdo en esa gestión del PAN, precisamente que éramos los que estábamos haciendo el trabajo de restauración, de la clasificación de los archivos, que era un trabajo descomunal el del Registro Agrario Nacional, y de pronto era, no, pues vamos a ir a machetear el terreno del delegado, ¿no? Y dices, oye, pues nos están pagando el proyecto para venir a restaurar los archivos. No, hay que ir a machetear el terreno del delegado para que quede limpio. Hay que ir a donar sangre, hay que ir a pegar, o sea, al final se volvió un grupo de gente que estaba especializada en restauración. Tú sabes lo complicado que es tener gente especializada en restauración, es tal vez de las últimas facetas, pero era muy interesante cómo el político no le ve un fin útil y acaban utilizando a la gente pues para fines personales. Y en este caso sí me tocó vivirlo, pues para fines totalmente que no tienen nada que ver con la función pública. Y aparte denigran el trabajo del historiador, del archivista, porque a nadie le gusta ir a cortar el césped del delegado, ¿no? O del político. Yo recuerdo mucho esa parte de trabajar en esa administración panista, porque la dignidad se pierde, ¿no? Es ¿para qué estudié? ¿Para qué me capacité en archivos? ¿Para qué estudié? Si al final no hay mucho reconocimiento. Y creo que esta ley que se está aplicando, sé que hay muchas fallas, pero sí está existiendo una prioridad muy interesante, que me parece que la inercia viene a nivel nacional, ¿no? Y ese trabajo que estás haciendo es realmente interesante. Yo sé que tú has rescatado archivos de lugares muy sui generis y tienes unas anécdotas muy interesantes, porque has ido como decías, a los cementerios hasta a sacar documentos. ¿Nos podrás contar un poco de esta labor de ir a recuperar el patrimonio documental de Chiapas? ¿Qué has tenido que hacer? Bueno, primeramente déjame decirte, con esta administración de gobierno hablando del gobierno federal y el gobierno del estado, pues de alguna manera pues siguen pues la misma línea de gobierno, ¿no? Y eso permite que hoy en día tengan ese interés por los archivos, ¿no? La misma esposa de Andrés Manuel López Obrador es una persona que está totalmente interesado en rescatar y preservar tanto la historia como los documentos que son la evidencia de la propia historia, ¿no? Entonces, pues yo celebro eso, de que derivado de ello hoy en día pues existan esas leyes respectivas en la materia, ¿no? La Ley General de Archivos, la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, ¿no? Porque la Ley General pues obliga a todas las entidades federativas a homologar sus leyes, y hoy en día pues Chiapas cuenta con una ley actualizada, moderna, ¿no? Donde pues como requisito tiene algunas condiciones que pues nos obligan a todos los sujetos obligados a tener mejores condiciones nuestros archivos, ¿no? A preservar y a buscar las formas de que esos archivos el día de mañana, de esos se generan día a día en la administración pública, el día de mañana pues se conviertan en ese patrimonio documental y se conserven en los archivos históricos.
Y tú ahorita pues me hablas de esa parte, ¿no? Me preguntas qué anécdotas te puedo contar, ¿no? Se encuentran documentos que no te imaginas que pudieran estar ahí abandonados y tirados dentro de ese montón de documentos, ¿no? En una ocasión pues me topé con un documento que hoy en día es parte de una colección, ¿no? Es la ratificación del sesquicentenario de la Federación de Chiapas a México, ¿no? De 1974, ¿no? Un documento que se hizo en piel, está hecho en piel, con una tinta muy, pues, muy frágil, ¿no? Y eso que, pues se llegó el momento que cuando yo los encontré ya había, por la humedad, ¿no? Estar a la intemperie, pues ya había corrido hasta la tinta del documento, ¿no? Que tuvimos que hacer un trabajo de buscar quién nos restaurara, ¿no? Gracias a pues alguna relación que en ese momento tenía el que dirigía el Archivo General, el museo hizo por restaurarlo, ¿no? Y hoy en día es parte de una colección. Pero encontrarte de ese tipo de documentos, ¿no? Los documentos, por ahí también me encontré algunos documentos tirados igual, ¿no? En esas documentos de la época de don Benito Juárez. Por ahí unos documentos de don Benito Juárez. Que 1800. es 1866. Cuando Benito Juárez decide quedarse en el poder, ¿no? Por la situación que se vivía todavía dentro. Era contra todavía la guerra de reforma, contra la intervención francesa. Contra la... Era Miramón, ¿no? El de la... Sí, creo que era con la intervención francesa. Y pues por la situación que prevalecía en la nación mexicana, pues no hay la posibilidad de ir a elecciones, ¿no? Entonces, pues Chiapas es uno de los, tanto sus municipios en sí, son los que de alguna manera pues se adhieren a eso, a fortalecer el hecho de que pues Benito Juárez se quedara todavía en el poder, ¿no? Pues es un personaje importantísimo dentro de la historia, ¿no? Entonces documentos como esos son los que se encuentran allí, ¿no? Que si se han encontrado dentro de archivos abandonados. Si nosotros no hiciéramos por esos trabajos de rescate, yo creo que hoy en día documentos como esos no pudiéramos ni tan siquiera imaginarlo, ¿no? Hoy en día todavía lo podemos tocar en su momento, plasmar que ahí está la información, ¿no? Y ese es lo importante de contar con archivos, ¿no? Como un archivo en una entidad como Chiapas, ¿no? Que tenga un archivo general que pues ahí está caminando hacia adelante, ¿no? Gracias también al apoyo de los gobiernos hoy en día, ¿no? El gobierno de hoy en día pues ha hecho eso, ¿no? De estar ahí. Hoy en día el Archivo General ya se ha convertido en un organismo descentralizado porque la propia ley establece que así sea, ¿no? Y trae pues se visualiza un futuro positivo con respecto a esta institución. Pero pues encontramos, volviendo a lo que te digo, encontramos ese tipo de documentos, ir a los archivos donde, tanto de las mismas dependencias que abandonaron archivos, ¿no? Por ahí hace algunos años me tocó ir a un archivo del Instituto del Agua, ¿no? Que los tenía cartografía abandonada ahí, ¿no? Que son documentos que son importantes, ¿no? Nosotros como archivistas debemos de tener en cuenta, y lo digo porque en el caso de pudieran haber personas que piensan que el documento histórico es aquel que tiene 50, 100 años, 2, 3 siglos, ¿no? No, también el documento que hoy en día se genera es histórico, ¿no? Y si no pensamos en conservar y preservar esos documentos que se han generado recientemente o que se están por generar o se están generando en este momento, el día de mañana, si nosotros nos pensamos en guardarlos, en conservarlos, tenerlos debidamente organizados, el día de mañana lo único que nos vamos a ocasionar es una gran laguna de información como existe hoy en día con épocas hacia atrás, que por alguna razón hoy en día no contamos con algún tipo de información en un periodo de tiempo. El ejemplo más claro es en la década de los 10, ¿no? Ya ves que se quemó en el 17 por el movimiento armado, el movimiento contrarrevolucionario, pues allá en lo que es Tuxtla Gutiérrez, el Palacio de Gobierno fue quemado, ¿no? Y dentro de eso, pues se quemaron los archivos. Entonces, hoy en día, si alguien busca información, yo no digo que no la haya, pero es muy poca la información que existe, ¿no? Entonces, porque pues, derivado de eso, pues hoy en día
existe una gran laguna de información. Y cosas como esa nos pueden suceder de aquí hacia adelante. Imaginemos a nuestros nietos, bisnietos, ¿no? Todo, hasta los que vienen atrás, esas generaciones que vienen atrás, que tengan esa necesidad. Dentro de ellos van a venir alguien que tenga la necesidad de investigar y que tenga esa problemática tan grande de encontrarse con lagunas de información, porque nosotros los que hoy estamos en este momento con la responsabilidad de tener el resguardo y la preservación del patrimonio documental, no hicimos nuestro trabajo. Entonces yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Tanto una responsabilidad como servidor público y una responsabilidad moral. Para ir cerrando, ahorita que hablas de la responsabilidad del servidor público, contarte una anécdota. Cuando terminé la licenciatura en Historia en UNICACH, hubo un momento en el que yo estaba muy desesperado porque no encontraba trabajo. Y me llamó mucho la atención porque sacaron una conferencia en UNICACH, unos catedráticos, la investigadora, y hablaban del campo laboral. Y yo fui muy enojado, porque se me hace una burla, una falta de ética grandísima estar ofertando ese tipo de cosas cuando no existe el campo laboral, o al menos en ese tiempo no existía. De mis compañeros, y no es, parece broma, pero no lo es, uno era árbitro de voleibol, el otro era franelero de unos tacos Ciro. Y así ibas viendo las historias de gente que no encontraba trabajo. Y bueno, en ese momento fui, y la verdad, lo que nos dijeron fue un disparate, ¿no? O sea, que fuéramos a ofrecer nuestros servicios a las empresas privadas, como Nestlé, Corona, no sé, para hacer trabajos históricos. Cosa que me pareció, pues, una ofensa, ¿no? Así es. Pero también, ya con el tiempo, ahora que creo que con este nuevo gobierno se están abriendo los espacios, porque se está exigiendo en materia de archivos, creo que se está armando algo muy importante, una pequeña entrada para el campo laboral de estos universitarios, archivónomos, historiadores con maestría en archivonomía, como lo habíamos comentado, que es lo más común en AGN, porque los archivos que se están formando en los municipios necesitan esta gente capacitada, necesitan esta gente que tiene esta ética, este amor al arte, porque te encuentras que en los archivos municipales está la tía, ¿no? que tenía una plaza para bordar, o para manualidades, o una que era secretaria no sé dónde, y es gente que cayó en el archivo por el castigo, ¿no? Está castigado, se va al archivo, o los más conflictivos se van al archivo, pero pues esta gente no puede resguardar la historia de nuestros pueblos, y yo creo que es una excelente oportunidad para que los historiadores, los egresados de UNACH en bibliotecología, puedan tener este acceso y tratar dignamente los documentos, porque también no es solamente venir a sentarse con los archivos y custodiarlos. Quiere mucho amor, mucho esfuerzo, mucha gestión, que solo alguien que conoce de historia podría tener esa ética, ¿no? Yo también veía, sé que eres abogado, cómo te sabes la ley de archivos en tus capacitaciones, cómo vas moviendo, resolviendo esto de la clasificación que es tan complejo. ¿Cómo ves el futuro en este nuevo gobierno, con esta nueva ley, en el campo laboral? ¿Crees que sí vamos a empezar a ver a las personas que deben de estar en sus puestos de trabajo en los archivos? Pues mira, primeramente la ley sí contempla, pues de alguna manera tener perfiles adecuados, ¿no? Si vemos en la ley contempla que todos los sujetos obligados deben contar con un coordinador general de archivos, con responsables de archivos de trámites, con responsables de archivo de concentración, y la ley contempla pues que sean personas con perfiles que vayan acorde a lo que es al tema de archivos, ¿no? O con el conocimiento o la habilidad, dice ahí claramente, ¿no? En la materia, ¿no? Pues yo no soy, tú lo acabas de decir, ¿no?
sería yo un gran mentiroso si te digo que tengo un perfil. Pero pues tengo 29 años trabajando en el archivo, y algo que decías tú que es muy importante. El servidor que trabaja en un archivo le debe tener amor al trabajo archivístico, ¿sí? Pero si tú me preguntas si es necesario contar con los perfiles adecuados, sí, es necesario que pues hoy en día cambiemos esa parte, ¿no? Que lleguen a los archivos gente que tenga el conocimiento en la materia, o cuando menos perfiles académicos pues, que de alguna manera puedan ser útiles a los trabajos que se realizan en los archivos. Hablábamos en Chiapas no tenemos licenciados en archivonomía, ¿no? Pero tenemos bibliotecólogos, tenemos licenciados en administración de empresas, porque también, hablando de los archivos, la administración es parte de ello, ¿no? La administración de documentos, y ellos pudieran tener con este perfil, pues un conocimiento que permita también trabajar en los archivos. Los historiadores son fundamentales. Tú lo acabas de decir, ¿no? En el caso de la AGN tiene historiadores ya con pues que hicieron un posgrado o un diplomado mínimo, ¿no? En la materia de archivonomía, ¿no? Entonces, como que debemos ir encauzando esta parte, ¿no? Yo lo celebro porque aun cuando la ley, en el caso de los archivos históricos, sí los menciona y los deja ahí como la libertad de que el sujeto obligado lo tenga o no lo tenga, ¿no? Sí es necesario que contemos con profesionistas que comprendan un poquito mejor el tema de los archivos. No creas tú que es tan fácil el hecho de comprender el trabajo de la identificación, de la organización, de la clasificación de los documentos, ¿no? Hablamos que la clasificación, como concepto, yo lo tengo que es pues separar por sus diferencias y ordenar por sus semejanzas. Esa es una definición que yo le doy, ¿no? Y hacer ese trabajo de lo que te acabo de decir, no es tan fácil, es complicado, ¿no? Ayer me comentaba una compañerita que maneja archivos, y Marcelo, ¿y qué hago con esos documentos que están tirados aquí en la basura? Así que por allá hay unos, por ahí hay otros, y que ya no tienen, se perdieron los principios del orden original y el principio de procedencia, ya no sé ni de quién es. ¿Qué hago? ¿Cómo lo ordeno? Se requiere de gente que tenga el conocimiento, ¿no? Para hacer, y aparte del conocimiento, esa paciencia para hacer trabajos como esos, para poderlos en un momento dado volverlos a integrar y volverlos a identificar, y luego en un momento dado clasificarlos y registrarlos como mínimo, ¿no? Si ya hoy la ley contempla que tenemos como obligación también digitalizarlos, tenemos que digitalizarlos, ¿sí? Y entre los documentos de hoy y los hacia atrás, y si no me van a dejar mentir ustedes, los de épocas más atrás, de muchos años atrás, es más complicado, porque tenemos que hacer trabajos de procesos de transcripción, y la transcripción, el archivista hoy en día, si ponemos a personas que improvisadas, ¿no? O como tú lo decías, personal castigado, porque ese es el concepto que se tiene dentro de las dependencias. Mandemos a ese servidor que se portó mal, lo mandemos al archivo, ¿sí? Y esa es la idea que se tiene, ¿no? Cuando trabajamos en este tipo de archivos, comparado con los archivos de los sujetos obligados, totalmente diferente uno de otro. Aquí encontramos, para mí el archivo histórico es un lugar maravilloso, ¿no? En el que he encontrado, dicen allá, es que tú estás como pez en el agua, ¿no? Estás en un lugar donde te ha agradado estar, y en realidad sí, ¿no? Porque aparte de que aprendes, sirves, pues le sirves a la ciudadanía a través de proporcionarle la información. Archivos que no se proporcionan a la ciudadanía para su consulta no tienen razón de ser. Eso lo he comprendido con los años, ¿no? Nos debemos de quitar, los que manejamos los archivos, el ser archivistas tradicionalistas, el que todo quiere guardar y todo cree que es de él. No es nada nuestro, es de la misma ciudadanía, ¿no? El patrimonio es de todos. Luego se van y se lo llevan a su casa, ¿no? Sí, así es, ¿no? Hay ejemplos y casos como esos, ¿no? De que se lo llevan a su casa.
Y a nosotros nos corresponde pues velar por esos documentos que son la historia pues de los pueblos, de los individuos, ¿no? O sea, imagínate tú, nosotros como individuos que a veces pues tenemos nuestro propio archivo, ¿no? Y que lo debemos de tener dentro de nuestra caja también organizado. Y sucede que no es así, ¿no? Y carecemos y desconocemos de nuestra rama familiar, ¿no? Genealógico, porque pues no nos preocupamos también por eso, que son parte de investigar en los archivos. El que lo hace, yo celebro al que, y felicito al que hace este tipo de trabajo, ¿no? Porque va a ir y va a ahondar, va a brevar en los archivos, y eso es lo que hace que pues, nosotros, los que trabajamos, pues hace que entendamos que es una labor valiosa. Es cuando comprendemos que lo que estamos haciendo, pues es valioso, ¿no? Porque es un tesoro lo que encontramos dentro de los archivos, ¿no? Marcelo Figueroa, responsable del Archivo Histórico del Estado, muchísimos años ya, yo recuerdo desde la universidad ya estabas ahí, un conocimiento vastísimo de todo el acervo documental que tienes ahí. Me atrevo a decir, eres como una luz, porque ahí sé que vas ayudando a los investigadores a encontrar los documentos que necesitan dependiendo sus objetos de estudio, o a los cronistas. Yo te agradezco mucho esta primera charla, yo creo que de muchas, porque queda mucho de Sí. qué hablar, pero muchísimas gracias Marcelo. Pues yo te agradezco, ¿no? Que me hayas invitado, ¿no? Es una charla muy agradable, muy amena, ¿no? Y de archivos. Y de archivos, ¿no? De todo lo que se vive en los archivos, ¿no? De lo que, el acontecer diario, ¿no? Dentro de esta actividad. Y pues muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Marcelo.